Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de crprensa.com. Este es un avance que estamos haciendo en vivo con la visita de don Jason Leitón, que vamos a presentar prontamente. Don Jason es representante de la Asociación de Agricultores de Cartago. Bienvenido, don Jason. Muchísimas gracias por la invitación y saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Así es, también recordarles que usted no tiene tiempo para ver esta transmisión, va saliendo y quisiera escucharla mientras va manejando, por ejemplo. También usted puede ingresar a exitoradio.net y ahí puedes simplemente poner el reproductor y vas a escuchar toda nuestra transmisión. Don Jason, cuéntenos quién es usted, a qué pertenece y cuál ha sido su experiencia en este momento. Bueno, para adelantarme un poquito a la gente, vamos a hablar un poquito de lo que están viviendo los agricultores en el país, ¿verdad? Y con respecto a las decisiones que está tomando el gobierno. Don Jason, adelante. Bueno, yo soy hijo de un productor agropecuario de toda la vida, familia campesina. Soy miembro de la Asociación de Agricultores de la zona norte de Cartago y además formo parte de la Mesa Agro del Encuentro Social Multisectorial. Nosotros a lo largo de 2 años hemos venido en una mesa de diálogo con el gobierno adelantando un proyecto de ley para la reactivación económica, tomando en cuenta el endeudamiento de la micro, pequeña y mediana empresa costarricense de todos los sectores productivos, además de darle un tratamiento diferenciado al sector campesino por las condiciones especiales que tiene. Lastimosamente ha sido un calvario, una vía del dolor poder avanzar con este proyecto que es una de las necesidades que tiene este país actualmente, y de ahí nace la idea de estar aquí, del testimonio precisamente que subieron ustedes como medio, porque Costa Rica se tiene que dar cuenta de que hay una solución a esos problemas y que no ha sido posible encontrar la voluntad política para que las familias costarricenses, que son miles, que hoy están en crisis, no tengan que pasar por estas situaciones. El sector agropecuario por años, más de 30 años, ha estado en el abandono. En este momento competimos en desigualdad de condiciones contra países desarrollados, contra grandes productores, y la competencia, cuando no se da entre iguales, lleva a la extinción de los más pequeños, y eso es lo que está pasando hoy con el campesino costarricense. Ok, vamos a desmenuzar un poquito lo que está sucediendo porque a veces cuando queremos explicar algo para la ciudadanía es un poquito difícil entenderlo. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre el tema del arroz, ¿verdad? Que es uno de los temas críticos en Costa Rica porque existe una asociación que se llama Conarroz, ¿verdad? Y vemos cómo un impuesto que debía ser distribuido dentro de los productores de arroz aparentemente no se está dando. Vemos como también por ahí, según un comentario que me hicieron, el cual no me consta, pero que incluso el presidente de Nicaragua estaba metido en Conarroz, ¿verdad? Para hacer un poquito de referencia a lo que don Jason estaba explicando, el arroz también se produce en Costa Rica, pero tiene restricciones para utilizar únicamente algunos tipos de productos químicos para el mantenimiento de la tierra y para evitar las plagas. Y obviamente el costo de la planilla también aumenta los costos en comparación con productos que vienen del extranjero, ¿verdad? Entonces, arroz que pueda venir de China, no sé, por ejemplo, no, por decir a alguien, ¿verdad? O de algún lugar. Obviamente sabemos que hay países que no tienen garantías sociales, que la mano de obra es por el piso, ¿verdad? Lo que se le paga a la gente. Por ejemplo, en Honduras, en Choluteca, sabemos que hay familias que ganan 6, $7 al mes, ¿verdad? Totalmente en contra de los derechos humanos. Y obviamente usan cualquier químico, cualquier pesticida. ¿Es esa la situación que ustedes están viviendo como agricultores también? Bueno, en el tema del arroz, vamos a ver, Conarroz es una corporación. Ajá, Conarroz fue creada por una ley de la República. correcto. Eh,
viendo el caso específico del sector arrocero, lo que pasa es que en Costa Rica estamos y hemos hecho que nuestros arroceros no sean competitivos. Correcto. Aquí tenemos... Pero a qué se debe ese factor de incompetitividad? Vamos a ver, Costa Rica no tiene moléculas de última generación, Ajá. mientras que en Uruguay, en China, en Estados Unidos, en Brasil, cuidan los productos, los arroces con productos de última generación, amigables con el ambiente. Nosotros estamos utilizando productos de hace 20 años para atrás. Ajá. ¿Que eso ¿Qué que es nos lo regula? que nos sucede? MAC, Ministerio de Salud, hace poquito el presidente de El la mismo República, gobierno. don Carlos Alvarado, firmó un decreto ejecutivo que permitía la importación de nuevas moléculas y Ajá. esperamos que empiecen a ingresar en el país lo más pronto posible. ¿Qué es lo que sucede? Hoy tenemos una bacteria, tenemos una plaga que hace 20 años no la teníamos. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que estos productos que utilizamos hoy en día no pueden combatir eso porque no están diseñados para combatir las plagas que tenemos hoy en día. Eso lo que nos hace es que nos baja la productividad por hectárea. Mientras Correcto. que aquí una hectárea nos da 4 toneladas de arroz, por decir un ejemplo, en Uruguay nos va a dar 8. Entonces ahí esos costos de producción que a nosotros son muy caros, allá son muy baratos, es lo que hace pensar a la gente que aquí es caro producir y allá es barato. No es que aquí sea caro producir En otras y allá palabras, barato. sería el mismo costo operativo, pero la mitad de producción, lo cual genera la mitad de dinero. Es que los costos operativos son más caros, porque una molécula que se diseñó hace 20 años, hoy cuesta $10. Una que se diseñó el año pasado puede costar los $5. Entonces, y combate todavía más eficazmente. Pregunta, ¿alguien se puede ver beneficiado con eso? ¿Alguna institución de gobierno o privada se puede ver beneficiada de que esto no avance? Vamos a ver, voy a decirlo escuetamente. Ajá. ¿Qué le sirve más a las grandes empresas? Vendeme un producto a mí cada 8 días, que yo vaya a comprar ese producto cada 8 días, aunque sea malo, o vendeme un producto que yo compre una vez al mes todavía más barato. Ok, entonces podríamos Ahí hablar... es donde podríamos hablar de que exista un monopolio al Ajá. más alto nivel, que tengan al productor costarricense comprando todos los días productos malos para que sigan comprando en lugar de traer productos buenos que realmente funcionen y que realmente bajen los costos de producción. Aparte que con los ambientalistas radicales de hoy en día, enemigos Correcto. de la agricultura, esto es un tema de nunca acabar, porque Correcto. resulta que aquí no podemos usar un producto que en Brasil sí lo usan, pero tenemos que traer el arroz de Brasil para comerlo, que fue cuidado con ese mismo producto. Entonces ahí es donde la ecuación no resulta. Por eso es que al agricultor, no solo al arrocero, a todo el campesino hay que darle las herramientas necesarias para ser competitivo en mercados internacionales y por supuesto blindar el mercado interno. Ok, para entender un poquito, vamos a seguir con el arroz como tabla matemática, ¿verdad? O sea, sabemos que es aplicable a otros productos, pero una de las cosas que estuve viendo es que, por ejemplo, existen líneas de pensamiento, ¿verdad?, donde se le va a dar a los agricultores de arroz un subsidio para que puedan producir otras cosas, ¿verdad? Lo cual sería muy conveniente para los importadores de arroz. Entonces ahí es donde uno empieza a ver de que la tierra que hay en Costa Rica pues es muy similar a la tierra que hay en Brasil o que hay en China o que hay en Ecuador o en cualquier otra parte del mundo. Obviamente los tratamientos, las alturas y todo eso sabemos que afecta, pero sí sabemos que existen intereses comerciales de a veces restringir un producto para ellos importarlo y tener una mayor utilidad. Obviamente, a eliminar la competencia del mercado local, aunque ellos traigan un producto barato de momento, al eliminar esa competencia nacional, pues el día de mañana podrían aumentar los precios y obviamente aumentar la utilidad. ¿Podría presentarse ese hecho en otros productos de los que actualmente se produce? Eso es una realidad y eso es lo que buscan precisamente con este tema
que es una de las mentiras que se le ha vendido a Costa Rica en los últimos tiempos, de que si se libera el precio del arroz, el arroz baja. Cuando se libera el precio del arroz, los importadores van a traer a diestra y siniestra lo que quieran. Van a bajar el precio unos días, van a eliminar al productor nacional y luego lo van a manejar a su gusto, van a dejar que el mercado se regule solo, lo mismo que pasó años atrás con la producción frijolera. Recordemos que los frijoles ahora son caros porque se liberó el precio. La producción maicera, aquí se desaparecieron los productores de maíz, salvo los 6, 7 lotes que vemos en las ferias del agricultor, porque se liberan los precios. El agricultor costarricense, al no poder competir porque no tiene igualdad de condiciones, no es porque no pueda, es porque no tiene las herramientas, hace que lo desaparezcan y luego es la importación la que pone el precio, quita y ponga según su conveniencia. Correcto. Bueno, eso lo estamos viendo no solamente con agricultura, sino con la industria también, ¿verdad? El comercio. Y vemos como el pez grande se va comiendo al pez pequeño. Preocupante, en medio de la pandemia se aproximan tiempos de crisis de hambruna, crisis de alimentación, no solamente para Costa Rica, sino para el resto del mundo, ¿verdad? Donde los alimentos importados pues van a competir al igual como ahorita para conseguir las vacunas, entonces hay que agarrar ficha para poder traer alimentos de importación, según a como vemos esta crisis, ¿verdad? Y se habla de que van a llegar incluso hasta 10, ¿qué te digo? Olas de pandemia. Entonces, la gente que habla y que no están tan perdidos porque han pegado muchas cosas de lo que se están viendo ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se preparan ustedes? Han tocado puertas de derechos humanos y de la Defensoría de los Habitantes para salvaguardar la alimentación agrícola en Costa Rica como un derecho humano. Bueno, nosotros el 26 de enero por ahí tomamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Porque precisamente partimos del hecho de que tenemos que rescatar todas las pequeñas y medianas empresas que están en crisis, poner a esos productores que han dejado la agricultura, que han perdido sus tierras, que han perdido sus patrimonios, ponerlos a trabajar para garantizar que en este país exista la seguridad alimentaria. Veamos el caso del maíz en este caso. En este momento los alimentos de ganado están subiendo porque no hay maíz. China Ajá. ya compró todo el maíz prácticamente de la India y por ahí derecho del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que suban los precios. La población Correcto. Está en crisis. Si nosotros no producimos lo que nos comemos, nos vamos a convertir en un país esclavo, queramos o no queramos ver, tapémonos o no nos tapemos los ojos. Pero sí, en este momento hay que recuperar, fortalecer el sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria de la nación, y si no, que Dios nos agarre confesados porque no sabemos qué va a pasar. Evitar la información, creer o no creer, no nos exime de las consecuencias que vamos a tener como parte de una sociedad, y obviamente por eso es que abrimos estos espacios para que usted también pueda analizar y tomar decisiones a futuro, usted como ciudadano, de qué hacer, de qué apoyar y de qué no apoyar. Como medio de comunicación y receptor de fuentes oficiales de información del gobierno, también nos llega información del pueblo. Y en este caso, pues al nosotros ver algún tipo de demagogia dentro de las notas de prensa que son emitidas por parte del gobierno, por eso es que damos esta voz, ¿verdad?, a la población. Si usted quiere tocar un tema acá, puede hacerlo a través del 6334-5121, converse con nosotros para poder analizar, ¿verdad?, la importancia de interés popular que podría tener y darle esa voz para que la gente entienda y comprenda qué es lo que realmente está pasando. Dentro de eso, este medio como tal no se parcializa, ¿verdad?, ni con el gobierno ni con el pueblo, sino que nos remitimos o simplemente vamos a transmitir la información, ¿verdad?, tal cual para que usted pueda analizar, pero sí queremos que usted tenga ambas caras de la moneda. Entonces, por eso es que hacemos preguntas medio incómodas, ¿verdad? Porque definitivamente también nosotros estamos viendo situaciones que han pasado en otros países. Hablemos de Argentina en el 2001, ¿verdad?, donde
muchos de los empresarios apoyaron al gobierno, ¿verdad?, para que se diera una aprobación con el Fondo Monetario Internacional, y hoy vemos cómo se les está quitando casas, carros, empresas, industrias, ¿verdad?, a los habitantes de la Argentina, 20 años después de que vendieron todas las empresas del Estado. Y estamos viendo esas ideologías, el keynesianismo o keynesianismo, a nivel latinoamericano, donde se busca sacar a las manos de la participación del gobierno del sector comercial, ¿verdad? Para que éste se autorregule. Pero lo que hemos visto también es un capitalismo extremo que busca que las empresas públicas pasen a ser privadas para que entren en esa parte también de que el gobierno no meta las manos. Lo preocupante es que la mayoría de las empresas del Estado lo que debe de garantizar son los derechos humanos. Aquí hemos visto como el CNP ha tenido transformaciones increíbles, ¿verdad?, a través del tiempo. Hemos visto donde sus bodegas también, por ejemplo la de San Joaquín de Flores, que sabía, usted pasaba al frente y parecía que lo iban a asustar, ¿verdad? Tipo este edificio que ustedes tienen en Cartago, el Sanatorio Durán, ¿verdad? Que usted dice, mira, si ando por ahí, en algún momento me va a salir algún espectro. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes en este momento con el CNP? ¿Han recibido apoyo del CNP? ¿Cuál ha sido la posición de ustedes como gremio a manos de una institución como esta? Ve, así como digo una cosa, digo la otra. La presidencia ejecutiva del CNP en manos de don Rogis Bermúdez ha hecho una muy buena labor en favor del sector agropecuario. Ajá. Ha levantado mucho los índices de compra del PAI, agilizar para que haya dinero, para que se le pague al agricultor a tiempo. Entonces el CNP en esta administración y con esta presidencia ejecutiva se ha convertido en un verdadero aliado del sector agropecuario, y ahí es de donde nosotros como Encuentro Social partimos de que hay que fortalecer el Consejo Nacional de Producción. Hay que darle las herramientas para que cumpla con el rol de su ley orgánica. Ya una buena presidencia ejecutiva nos demostró que sí se puede, que sí se pueden hacer las cosas bien, y ahí es donde se requiere fortalecerlo para que el sector agropecuario tenga las condiciones y pueda a través del CNP colocar sus productos de manera directa. Ustedes hicieron una propuesta de ley. ¿Nos puede comentar un poquito de qué trata esto de la propuesta de ley que ustedes realizaron? Para la gente, para la tranquilidad, ya tal vez te vieron estornudar o toser, estamos a una distancia casi de 4 metros, ¿verdad? Entonces, por eso es que él está sin mascarilla, ¿verdad? Y aparte de eso, el abanico está hacia él. Entonces, aclarado eso, ¿verdad? Para aquello de evitar comentarios. Tal vez nos pueda comentar sobre este proyecto de ley que también un diputado de la República les estuvo apoyando. Tal vez si nos comenta un poquito sobre esto. Bueno, el proyecto se llama Ley de Rescate y Recuperación de Empresas. Se tramita bajo el expediente 21.935. Este proyecto de ley lo que busca es reactivar nuestra economía en base a la micro, pequeña y mediana empresa de todos los sectores productivos. Da condiciones diferenciadas al sector agropecuario porque las requiere. No es lo mismo producir camisas que producir zanahorias, o vender lapiceros que vender chayotes. Son cosas completamente diferentes. Nosotros como Encuentro Social Multisectorial, preocupados por la crisis económica que ya se vivía muchísimo antes de la crisis sanitaria, porque aquí que nadie venga a decir que la economía está en el suelo por culpa del COVID, porque ya esto estaba hecho un relajo Desde muchísimo que empezó antes. lo del IVA, creo que fue donde se empezó a maximizar, pero ya teníamos una crisis económica. Entonces, a través de diferentes talleres, conversatorios, reuniones, etcétera, etcétera, se llega a la conclusión de que se requiere una legislatura fresca para atender el problema de manera integral. Una solución país, pero individualizada sectorialmente según las necesidades de cada sector productivo. Siendo ministro de la presidencia el diputado don Víctor Morales,
se inicia una mesa de diálogo. El sistema de banca para el desarrollo presenta un borrador de proyecto de ley para que fuera socializado con las instituciones públicas. Nosotros lo tomamos, hacemos algunas modificaciones, luego en una mesa en el Ministerio de Agricultura, coordinada desde el CNP, se empieza a trabajar, a hacerle algunas mejoras, y el 17 de abril del 2020 el diputado don Walter Muñoz lo presenta a corriente legislativa. De ahí para adelante ha sido imposible avanzar por falta de voluntad política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, con algunas excepciones del caso. Este proyecto en sí lo que busca es que todas aquellas empresas que tengan deudas en el sector financiero reciban una readecuación a través de fideicomisos, pero no de dinero, sino fideicomisar las deudas. Crear toda una red de instituciones que tienen que ver con el sector privado para, a través de estudios técnicos, garantizarnos que esas empresas van a tener éxito. Cuando usted solicita un préstamo, el préstamo se lo dan en base a un plan de negocios. Este estudio técnico lo que tiene que hacer es revisar por qué este plan de negocios falló, qué le faltó, qué le sobró, encaminarlo y poner la empresa a trabajar, en lugar de ir y quitarle a la persona la casa, quitarle a la persona el carro. Producir más desempleo es reactivar las empresas y ponerlas a trabajar para que cada quien pueda hacerle frente a sus obligaciones. Aparte de destinar del total del crédito un porcentaje, si no estoy mal, del 10% para financiar nuevos proyectos productivos, para que haya empleo, para que haya crecimiento económico. Ok, hemos visto personas que están en este momento perdiendo sus terrenos, que el testimonio que te trajo acá, ¿verdad? El de la señora que tenía una fábrica de jeans y varias tiendas, ¿verdad? Que les compraban en centros comerciales y que ese día ella tenía que entregar la casa. ¿Ha sido parte de la realidad de ustedes hasta este momento? ¿Alguno ha tenido que desprenderse de lo propio para que entregarlo al banco? Bueno, es que eso es una realidad en el sector agropecuario de 30 años para acá. Desde los tratados de libre comercio, los productores vienen perdiendo sus fincas, vienen perdiendo sus casas, sus maquinarias. El caso extremo en términos de vidas en Cartago, un productor se suicidó el año pasado porque no pudo pagar más. Entonces ya no es solo perder lo material, es que la gente está perdiendo la vida. Correcto. Porque la psicología de las personas, no todos tenemos la misma capacidad mental. Llega un momento en el que una persona está tan endeudada y lamentablemente el problema de deudas en el sector agropecuario es desde que nos agarró el volcán Turrialba y nos quemó los cultivos. Nos pasó Otto por encima, nos pasó Nate, vinieron las sequías con Iota y esta otra tormenta el año pasado. Vimos los precios de las cebollas ahora en enero porque se pierden las cosechas, se pierde la producción. Entonces no es que el productor o el costarricense, como dicen algunos en medios de televisión, esté endeudado porque le falta educación financiera. No, estamos endeudados porque aquí ha habido una proyección sistemática a desaparecer al pequeño empresario. A mí me asusta cuando veo como la empresa constructora, ¿verdad? Que ya se han dado a la luz algunos actos de corrupción. Sea el sector construcción el que no ha paralizado y el que ha construido carreteras, vías y miles de millones, se van al sector construcción, pero me preocupa cuando el sector alimentario no está siendo tomado en cuenta. Me preocupa por esto, porque a veces uno, tal vez por mi forma de pensar, veo algunos patrones de conducta que como que parece que para la mayoría de las personas no es normal, no es cotidiano o es raro analizarlo, ¿verdad? Pero yo veo en el sistema bancario nacional, por ejemplo, que usted llegó y tus plazos son muy cortos, ¿verdad? Entonces, en este momento
A raíz de la pandemia se ha paralizado la economía, pero no se ha paralizado el comercio, pero no la economía. O sea, cerramos comercios, cerramos todo lo que sea producción, pero dejamos abierto todo lo que sea cobranza, todo lo que sea incluso cobrar servicios públicos. Obviamente si la gente pues no tiene cómo llevar recursos, pues obviamente llegará un momento donde se empobrecerá, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hemos visto en otras partes de Latinoamérica. ¿Ustedes han analizado la situación nacional con lo que está pasando en el resto de Latinoamérica? Sí, claro, digamos, nosotros partimos del hecho de que en este momento podemos rescatar las empresas, que es la empresa privada la que Ajá, levanta el país. Entonces, en el caso específico de la banca, nosotros tenemos una banca que es pública, que el ajá, dinero es de todos, que cuando quiebran un banco tenemos que pagar todos. correcto. Entonces nosotros lo que decimos con este proyecto es, démosle condiciones diferenciadas a los sectores, a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted llega a solicitar un préstamo, no va a ser que va el funcionario de ventanilla, imprime una hojita y le dice, estos son los requisitos. No, los requisitos los va a poner un estudio técnico según su capacidad y sus capacidades en el negocio, para que usted pueda salir adelante. Esto no se llama ser asistente. Ok, Tener voy a asistencia. planteárselo de otra forma. El año pasado, mientras empezaba la crisis, ¿verdad? Que se ha mantenido hasta hace unos meses, fue que se empezó a la reapertura, que ya se está volviendo a cerrar. Vimos una serie de violaciones de derechos humanos en cuanto al derecho a la manifestación, derecho a la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Vimos cómo se extendió el bono proteger, ¿verdad? Para algunas personas y que ese bono proteger pues fue por un periodo de 3 meses, pero la pandemia ya lleva un año y 3 meses, si no me equivoco. Analizándolo desde ese punto, el hecho de que se reciba algún beneficio eh, financiero, digamos, para salvar a muchas de estas personas, no considera que eso sería simplemente aplazar algo en lo que se va a volver a caer si el tema de la pandemia continúa. Y no sería mejor como replantear algo donde estamos en un momento de crisis donde se debe paralizar todo lo que es la parte de cobros por parte del Estado. Si existe, si se cierra el comercio, se debe cerrar la economía también. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es obvio que si usted como agricultor tiene acceso a créditos y esta pandemia continúa, lo que estamos viviendo ahorita lo vamos a estar viviendo el próximo año. Pero ya se le dio el beneficio, entonces ya no vas a tener ese beneficio. Si esto se compara con lo que vivió Argentina, lo que se estaría haciendo es aplazando algo que ya lo estamos viendo, que es el interés de llevar al país a un préstamo internacional al Fondo MI y la venta de las empresas del Estado. Aquí estamos hablando de moratorias de créditos, para hablar Correcto, más específicamente. correcto. Nosotros el 28 de enero del 2020 Ajá, presentamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de una moratoria crediticia para ajá, todos los créditos, ajá. tramitado bajo el expediente 21.798. En ese momento estábamos en sesiones extraordinarias. El gobierno lo convocó. Cuando cayó la pandemia en marzo, lo desconvocó. Ahí murió el proyecto. No Ok, hubo voluntad en ordinarias de mover el proyecto en Comisión de Agropecuarias. Pasó. Seguimos trabajando todo el año. Le presentamos al Poder Ejecutivo una directriz con lineamientos generales para que se dictara una moratoria de créditos. Porque es que eso es lo que el país necesita. Es que Costa Rica ya no puede pagar más porque no está produciendo. correcto. En esa línea hemos presentado un proyecto de ley y una directriz de moratoria que lo último que yo supe y espero no equivocarme es que todavía estaba en el análisis del departamento jurídico en Casa Presidencial. Pero sí, en esa línea se han presentado dos opciones de moratorias crediticias por parte del Encuentro Social Multisectorial. Ok, encuentro multisectorial. ¿Cómo es? Encuentro Social Multisectorial. Encuentro social multisectorial, o sea, existen más sectores que el agricultor
En este caso, ¿qué otros sectores están dentro de este grupo? Hay sector turismo, sector Ujú. construcción de pequeñas empresas, bienes y servicios, comercio. Hay sector público también. Ajá. Es un conglomerado de personas y organizaciones realmente preocupadas por darle una alternativa, una solución real a los problemas reales que enfrenta la población costarricense. Ok, voy a hacer una pregunta un poco incómoda, ¿verdad? Pero es una pregunta de rigor. Entonces, eh, el egoísmo es lo que ha dividido a Costa Rica entre empleados públicos y privados, ¿verdad? Es el que ha también dividido a los taxistas de los porteadores o los eh, transportistas ilegales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero la realidad es que tenemos un montón de costarricenses con hambre, con desempleo, una violencia en las familias, en las comunidades que va en crecimiento, una delincuencia que va en crecimiento a raíz del mismo desempleo, a través de que todo el mundo tiene que comer todos los días y de una forma u otra tiene que ingeniársela para llevar alimento a su hogar. Este año nos llama bastante la atención que ni siquiera los sindicatos se han puesto de acuerdo para salir a las calles a luchar. Ustedes también lo hicieron en forma individual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Eh, nos asusta, nos asusta bastante la falta de unión, no como agricultores, no como sindicatos, no como gremios, no como mesas, sino como costarricenses. ¿Hay algo que impida a las diferentes agrupaciones a exigirle al gobierno una real solución? Y porque ahorita vemos como ha desconvocado muchos proyectos que habían más de 200 para la reactivación económica, pero el gobierno se concentra en el préstamo en el Fondo Monetario Internacional y el ingreso a la OCDE. Dos instituciones que han sido fuertemente cuestionadas a nivel de Latinoamérica precisamente por inducir a ese keynesianismo, ¿verdad? O keynesianismo a los países que lo integran. Entonces, ustedes están cayendo en el mismo juego, eh, consideran que su sector es el más importante porque si en su sector nadie come, o ustedes, cuál es la posición de ustedes? Porque a mí me gustaría ver no solamente a los sindicatos, sino a todos los costarricenses con una misma camiseta para analizar estos temas abiertamente. Para ponérselo de otra forma, en Costa Rica hay temas que deben discutirse, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el acceso a la OCDE, desde la apertura comercial, desde los cierres sanitarios, sobre el tema del COVID y cómo tratarlo con la censura que se ha dado y cómo la ha manejado el gobierno. La democracia se basa en el debate público, ¿verdad? Y ese debate público no podemos hacerlo excluyendo a sectores. Entonces, ¿cuál es la visión o la posición que tiene las representaciones que usted en este momento pues tiene, ¿verdad? En este medio esta tarde. Vamos a ver, la posición del encuentro social multisectorial es de unión. Ajá, Nosotros, yo como representante de productores en este momento, no hacemos nada con tener productores con un montón de tierra, no hacemos nada con tener un ajá, sector fortalecido si no tenemos gente que nos compre los productos. correcto. Es lo mismo. Nosotros hemos marchado con los sindicatos. El año pasado hicimos una marcha con tractores, iba a la NEP, a de Ajá, ICE, el sindicato del CNP. Hemos marchado y estamos para unirnos con todos. Tenemos una hoja de ruta que para nosotros es la reactivación económica en correcto. base a participación, distribución e inclusión, y la seguiremos implementando y la seguiremos. Apoyamos a cualquier costarricense que decida salir a defenderse, que se respete los derechos humanos también de las personas, pero nosotros es unión, es unir, es integrarnos, es no pelearnos, sino poner los temas sobre la mesa, y más que los temas es aportar soluciones. Nosotros no nos gusta quedarnos en el problema.
Siempre nos hemos caracterizado porque tenemos este problema y tenemos esta solución. Si esta solución no, ¿por qué no? ¿Y cuál es la solución que vamos a proponer para superar este problema? Esa es la posición del encuentro. Ayer, Elian Villegas, el ministro de Hacienda, ¿verdad? Explicó en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Hacendaria, ¿verdad? Explicó que todos los proyectos que en este momento están dentro de eso, la Ley Marco de Empleo Público, y los impuestos que deben aumentarse, esos van porque van para poder llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso quiere decir de que el Ejecutivo, el gobierno en este momento está concentrado en aumentar más impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo va a encarecerse. O sea, todo lo que ustedes en este momento están luchando, incluso la parte financiera, pues va a tener que aumentarse, se va a aumentar el costo de la vida. Recordemos que Costa Rica ya tenemos el costo de vida más alto de Centroamérica. A nosotros nos asusta cuando vemos que en este momento el sector público representa, ¿verdad?, los pluses que quieren quitarle al gobierno, un 0.14% del PIB. Sin embargo, la evasión y elusión fiscal estaría llegando a un 13.7% del Producto Interno Bruto y la deuda del país es de un 6%. Entonces, en este momento, generar presión para no aumentar el costo de la vida debería ser de interés no solamente de usted, sino, o sea, de las representaciones que usted tiene en esa tarde con nosotros, sino que también del resto de gremios y de gente en el país. A veces veo como que la gente está concentrado en un proyecto de ley, ¿verdad? Pero hemos visto que el PAC, con solamente 10 diputados, han pasado leyes a pesar de que la mayoría serían de oposición. ¿Qué cree usted que va a impulsar al gobierno a aprobar un proyecto de ley como el que ustedes propusieron? Bueno, ahí es donde tenemos que hacer un llamado a la unión. Ajá. Y a salir de verdad a defender una propuesta de ley que es integral y que es incluyente. Ajá. Más allá del tema del FMI, la Ley Marco de Empleo Público, y aquí yo no quiero que se malinterprete que yo vengo a decir viva X candidato, viva tal. Cada costarricense tiene que hacer conciencia de que en las próximas elecciones hay que subir a personas que vayan contra la evasión, ajá, contra la elusión, contra las pensiones de lujo, contra todos estos despilfarros, porque hemos caído en la demagogia y en la mentira de que el sector privado y el sector público son enemigos, y esa es la mentira más grande que puede haber. Nosotros tenemos que en este momento, por decencia democrática, poner gente en los lugares de poder que estén dispuestos a traerse esas odiosas cosas que existen en este país. No podemos seguir tolerando evasión, elusión, pensiones de lujo, correcto, alquileres desmesurados. Correcto. Eso es lo que corresponde hacer. Y cerrar filas en este momento, todos, para evitar nuevos impuestos, porque aquí, impuestos, se nos terminó la economía y por ahí derecho las cosas pueden terminar muy, muy mal. ¿Cuántas personas de su representación están en este momento en el campamento enfrente de la Asamblea Legislativa? En este momento nosotros no estamos frente al campamento de la Asamblea Legislativa. Ok. Este campamento que en este momento está precisamente es para frenar el avance de lo que se busca en el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Porque se han sacado más de 200 propuestas, que supongo que dentro de esa está la de ustedes, de reactivación económica, ¿verdad? Así lo dijo un diputado de la República, más de 200 propuestas, lo dijo de hecho la semana pasada. En este momento la prioridad del gobierno es aprobar lo del Fondo Monetario Internacional. Así de sencillo. Y también lo dijo ayer Elian Villegas, eso va porque va. El proyecto de ley que ustedes están buscando no se va a tocar hasta que se apruebe lo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué piensan hacer ustedes? Bueno, en este momento la hoja de ruta de nosotros es, estamos preparándonos para los próximos días tener un meeting
tenemos que sacar este proyecto, porque más allá del tema del FMI, el detalle es que tenemos que rescatar ya a las empresas, porque los Correcto. costarricenses están perdiendo ya sus patrimonios. Comercios, Y aquí, hoteles, en este turismo, todo el momento, mundo. tenemos que ser responsables con la hoja de ruta que nosotros trazamos. Ajá. Y tenemos que también pasar ese proyecto en esta legislatura, sí o sí, porque hay que encontrar una solución. Ajá. Ok, y a ver, esa hoja de ruta, supongo que va direccionada principalmente a impulsar el proyecto de ley, ¿verdad? Y que lo que ustedes buscan es que ese proyecto de ley pues sea conocido para que más costarricenses la apoyen y puedan aprobarlo. Pero resulta que muchos otros costarricenses también tienen sus proyectos de ley y que están buscando cómo impulsar sus propias leyes. Como le dije, ahora son más de 200 proyectos de ley. Entonces, mientras el país está dividido, como dicen, en pan y circo, tratando cada uno de proteger sus propios intereses, el país nos sigue llevando a todos los costarricenses a un mayor endeudamiento internacional. Sigue fugándose de dinero hacia el sector construcción y contratos que vemos que todas las semanas, ¿verdad? Salió esto, salió lo otro, miles de millones. Pero la parte de reactivación es algo que vemos que no está pronto, o sea, no es visible. Esto es público, ¿verdad? No es visible. Es preocupante cuando todo el mundo está dividido, ¿verdad? Buscando cómo proteger su gremio, cuando en realidad en este momento se debe buscar la unión para protegernos entre todos los costarricenses. En otras palabras, vimos como hace un año la UCAEP, ¿verdad? Sugirió al gobierno de la República eliminar la personería jurídica de la ANEP, por ejemplo. Esto es un tema que asusta en un sistema democrático, pero lo que hemos visto últimamente en este año ha sido una violación de derechos constitucionales, una ruptura del hilo constitucional en el momento que el presidente Carlos Alvarado fue y firmó un documento con el presidente de la Asamblea Legislativa y con el presidente del Poder Judicial en conjunto con el del Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual atenta contra la separación de poderes, y aquí no vimos ninguna institución levantar la voz contra eso que sucedió ahí a vista y paciencia de todos los costarricenses. ¿Qué le hace pensar a usted que todavía funciona el sistema de derecho? ¿Qué le hace a usted pensar cuando se dio violaciones a la Constitución, en la libertad de manifestación, cuando a muchos buses que venían en esas manifestaciones se les detuvo, se les bajó las placas, etcétera, etcétera? ¿Qué le hace pensar que un proyecto de ley como el de ustedes debería de dársele prioridad en comparación con otros proyectos que ha presentado muchos otros costarricenses? Porque no sé, voy a caer un poquito mal, pero sí siento una visión concentrada en los temas que a ustedes les agobian, ¿verdad? Que es la pérdida de terrenos, de casas, pero eso es lo que están viviendo todos los costarricenses. A nosotros nos asusta es de que cada gremio, cada asociación y cada sindicato dan el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje, pero no ponen fecha y hora para salir a manifestarse con una sola bandera, que es la de Costa Rica. ¿Por qué tenemos que levantar banderas en ese sentido? No sé si dice muy extensa o muy complicada la pregunta. Vamos a ver, ¿por qué nosotros este proyecto? Primero, porque es que este proyecto le soluciona a todos los costarricenses, no solo a un sector, no solo al sector agropecuario. Este proyecto es para sector textil, para bienes y servicios, para cualquier empresa de la economía costarricense que requiera este apoyo. Porque fue construido en la base social más amplia, porque es un proyecto inclusivo, porque no es un proyecto para un gremio en específico,
porque si este proyecto pasa, se salva el sector agropecuario y se salva el sector turismo. Por eso es que nosotros impulsamos este proyecto, Ajá. por eso es que lo trabajamos y porque marca la cancha para evitar que la crisis económica siga creciendo, y como los ciclos económicos en la historia de cualquier país son cambiantes, nos da la herramienta de solución para en un futuro que tengamos que enfrentar estas mismas situaciones, tener cómo solventarlas y cómo solucionarlas. Por eso es que este proyecto, más que una necesidad gremial, es una necesidad país, porque no es un proyecto como el que recientemente se aprobó de una ley de condonación a 2.705 productores, que no solucionó absolutamente nada. Eso no soluciona nada. Correcto. Sino es un proyecto que es para todos y de todos, y que en el que va a salir beneficiado todo el país, porque a mayores empresas, mayor empleo, mayor dinamismo de la economía, y todos sabemos los beneficios que trae de verdad reactivar nuestra economía en base a todas las empresas de todos los sectores productivos. Ok, me respondiste la mitad. voy a replantearle la segunda mitad. Su proyecto de ley está en este momento en un archiver, por decirlo de alguna forma. No va a ser visto hasta que se apruebe el Fondo Monetario Internacional, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que si ese fondo se aprueba, según lo que yo creo, Gerardo Ledesma, ¿verdad?, que no soy economista, podría traer muchos perjuicios, incluso a las personas que se verían beneficiados con su proyecto de ley. Hablemos de tema de prioridad. En este momento, el proyecto, por muy bueno que sea, no va a ser visto hasta después que se apruebe lo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes como gremio, como sector? Bueno, en este momento la realidad, el proyecto desde el Ministerio de la Presidencia se está trabajando con diputaciones, según los últimos informes, para empezar a socializar el proyecto, porque es que es una urgencia y ya el gobierno se dio cuenta de que es una urgencia. Ahora es... El gobierno lo está trabajando. Ok, el gobierno, estamos hablando del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Ok. Lo está trabajando con diputaciones, según la última minuta de acuerdos, y realmente están cumpliendo, porque tengo información veraz, para impulsar el proyecto, anexarle algunas cosas de interés de algunos diputados para intentar pasarlo. Aquí es donde se requiere, porque soy claro, aunque estén trabajando, yo en 2 años no he visto voluntad política. Pero entonces, el presidente desconvocó todos los proyectos. Sí, lo que pasa es que un decreto de convocatoria, eso se hace en 1 minuto, se firma y listo. Por eso, el tema es que el presidente desconvocó todos los proyectos. Entonces su proyecto no puede estar en la corriente legislativa porque el presidente lo desconvocó. En este momento ellos están concentrados en el Fondo Monetario Internacional. Ok, sí, pero eso no evita que se pueda trabajar en un proyecto. Y hacer un decreto de convocatoria, eso se dura 1 minuto, si al caso es 45 segundos. Vea, esa es la parte, don Jason, esa es la parte que a mí me preocupa con el tema de prioridades. ¿A ustedes no les importaría que se apruebe el Fondo Monetario Internacional siempre que se firme ese acuerdo? Es que, digamos, yo vine a hablar de reactivación económica. Correcto. Yo no vine a hablar del Fondo Monetario Internacional. Correcto. Yo vengo a hablar de que hay una solución a los problemas que están agobiando a todos los costarricenses en cuanto a economía. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Yo no puedo en este momento hablar de un proyecto del FMI en el cual, te voy a ser muy honesto, para mí el proyecto no debe de pasar. Correcto. Para mí Costa Rica no necesita esos dineros. Utilicemos las reservas del Banco Central. Correcto. Pero tampoco puedo obligar a 600 agremiados de nuestra asociación a que nos traigamos los tractores y votemos la Asamblea Legislativa. Ajá. Porque ya eso es una decisión personal de cada persona. Es una decisión individual, pero es un tema que se debe discutir. Y por ejemplo, para que tengas una idea,
Existen muchos miles de costarricenses que están en contra del Fondo Monetario Internacional, no solamente porque están viendo que aunque se aprueben proyectos como los que ustedes proponen, encarecerían el costo de vida para todos los costarricenses. Entonces, aunque ustedes salven sus tierras, dentro de un tiempo van a ser impagables. ¿Por qué? Porque las leyes que están aprobando y los aumentos de impuestos van a hacer que la gente no pueda consumir tampoco la cantidad de productos que les permitan a ustedes generar el recurso suficiente para poder hacerle frente a esos gastos, o que ustedes van a través de esas moratorias a aplazar. Entonces, eso es lo preocupante, porque entre menos dinero exista en el bolsillo de los costarricenses, más difícil va a ser también para el sector agricultura, ¿verdad? Y otros gremios como el sector turismo y todo eso poder despegar. Entonces, eso es lo preocupante. Elian Villegas así lo dijo. Entonces, aunque no sea de un tema que ustedes, ¿cómo es que se llama? Manejen o que lo tengan en vista y que quieran concentrarse, y eso es lo que me preocupa, porque la vista parcializada de los diferentes sectores ha generado un real desconocimiento de lo que se nos viene encima, ¿verdad? Entonces, por eso yo le decía... ¿Cuáles son los impuestos que están planteados en el proyecto del FMI? ¿Aumentar cuáles impuestos? En este momento, en lista, está complicado porque es un documento que de hecho por ahí se lo puedo pasar ahora con mucho gusto, pero tiene más de 240 hojas. ¿Verdad? Entonces, como para decírtelo, tendría que leerte de las 240 hojas, pero te lo puedo pasar con mucho gusto. El tema es que dentro de eso, igual recuerde que cuando se hizo lo del IVA, también se habló de que se iba a aumentar a un 14 y a un 15%, ¿verdad? Entonces van a venir muchísimo más impuestos. Por eso, pero ¿cuáles son esos nuevos impuestos? Podemos hablar desde el combustible, podemos hablar del aumento del 13 al 15%. ¿Dónde está planteado? Podemos hablar del 13 al 15%. Ajá, podemos hablar también del costo de la Caja Costarricense del Seguro Social que se quiere aumentar. Entonces, todo eso va a afectar, obviamente, si usted tiene, por ejemplo, gente dentro de su planilla, a usted se le va a encarecer todavía más ese servicio. Entonces van a ser más gastos, pero menos ingresos, porque va a haber menos plata rodando en el país, y por lo tanto va a ser más difícil esa reactivación económica. Como le digo, hay 200 proyectos que, según lo dijo el diputado Dalanescu, hay más de 200 proyectos de reactivación económica que se pusieron a un lado hasta que no se apruebe lo del Fondo Monetario Internacional. En este momento, en extraordinaria, solo está la ley marco de empleo público convocada, ¿no? Entonces, todo lo demás que está en corriente legislativa no existe. Exacto. No puede ser de conocimiento del plenario ni de ninguna comisión legislativa. Exacto. Ahora, vuelvo a lo que dije hace un rato. Aquí hay que cerrar filas contra los impuestos. Ajá. Pero hay que cerrar filas en atacar las cosas. No es que yo me opongo porque me opongo y punto. Ok, yo me opongo a esto y propongo esto. Correcto. Ahí el año pasado, como encuentro social multisectorial, se presentó una propuesta desde la otra acera. Exactamente. Por parte de la ANEP. Entonces esa es la propuesta. Correcto. Esa es lo que cada costarricense tiene que tener. Es cómo en este momento vamos a atacar. Desde la otra acera, una de las cosas que han propuesto economistas, ¿verdad? Aparte de tomar parte de las reservas, ¿verdad? Como última alternativa, ha sido atacar la evasión y elusión fiscal, que eso representa un 13.7% del PIB. El tema es que el gobierno desoye a todo ese gran sector que está unido ahí con tema de evasión y elusión fiscal, ¿verdad? Pero sí está atendiendo llamados de gremios, de minorías de interés como la UCAEP. Eso es lo preocupante, porque recordemos que sea como sea, cualquier sector acá en Costa Rica, como sí mismo, es una minoría, ¿verdad? Y que el país se supone o el presidente debería gobernar para todos, cosa que vemos que ha beneficiado a un sector muy pequeño, que es el que tiene la gran capacidad económica, que es muchos de los agremiados a la UCAEP, ¿verdad? Entonces, eso es lo preocupante. Cuando vemos que nos concentramos en una ley que no está en la corriente legislativa, ¿verdad?
que eso precisamente era lo que quería resaltarle. Es un proyecto de ley que no está en la corriente legislativa, que por lo que impulsan la ley marco de empleo público es para aprobar el Fondo Monetario Internacional, el préstamo, el cual no se requeriría si se tomaran las acciones propuestas por los de la otra acera que acabas de mencionar, y que por lo tanto nos veríamos todos beneficiados, y que por ahí, ok, ahora sí, veamos ese proyecto de reactivación económica que ustedes proponen para resguardar las propiedades de los agricultores para poder reactivar la economía, pero no podemos hacerlo al revés. O yo estoy equivocado. No, o sea, el planteamiento es el correcto. Ajá. Lo que sucede es que, en este caso, yo como actor social puedo proponer, no puedo tomar la decisión. Ajá. Tengo que enfocarme en proponer soluciones a la crisis. Correcto. Si yo tuviera decisión de poder, yo no paso la ley marco de empleo público. O sea, yo eso no lo paso. Sí lo dejo claro, los privilegios de algunas instituciones como Recope, eso no debería existir, eso es una barbaridad y es una vergüenza para un Estado social de derecho. Ajá. Que a ciertos empleados de empresa les paguen hasta el ginecólogo. Ajá. Pero me dedicaría a reactivar la economía. Por eso vuelvo a lo que dije hace un rato. Cada costarricense tenemos por obligación de subir personas a los lugares de decisión que realmente estén comprometidos con las necesidades del pueblo. Y en una de las necesidades que tiene este pueblo hoy en día, queramos caer en el juego de que nos pongan la agenda del FMI por encima de las demás agendas, es la reactivación económica. Porque con FMI, sin reactivación económica, esto es peor. Correcto. Con FMI y reactivación económica también es malo, pero al menos no es tan malo. Entonces, menos impactante. Es que nosotros mismos como pueblo somos los que tenemos que poner la agenda, nuestras prioridades. Y este caso, este proyecto de ley de rescate de empresas no es una situación gremial, no es solamente para salvar a los agricultores, es para salvar a todos los costarricenses. Por eso es que somos nosotros los que tenemos que empoderarnos y poner nuestra agenda, porque en Cuesta de Moras y en Zapote tenemos empleados. Cuando nos creamos que de verdad son nuestros empleados, es donde este país va a empezar a cambiar. Porque si seguimos cayendo en el juego de las divisiones y centrarnos en los temas que ellos quieren que nos centremos, vamos a seguir hablando todos los días, todo el día, del mismo tema. Entonces, ahí es donde yo digo, pongamos nuestra agenda de prioridad por encima de las demás agendas. Si aquí hay que ir a la Asamblea Legislativa, otra vez, como ya he ido muchas veces, y hemos estado ahí con tractores, con maquinaria y con etcétera, en casa presidencial, vamos, pero pongamos nuestra agenda sobre las demás agendas, porque aquí no es Correcto. lo que un político o política diga, es lo que el pueblo necesite, y este pueblo quiere y necesita reactivación económica. Así es. Costa Rica tiene un sistema social democrático. Para explicar esto bajo este principio, ¿por qué social? Porque tenemos uno o varios servicios a nivel institucional que se refiere a entre todos ponemos para el beneficio de todos. Ejemplo, Caja Costarricense del Seguro Social. Dentro de ese espíritu de legislador también nació otras instituciones como el ICE, Recope e incluso el mismo INSS, ¿verdad? Que a veces nos asusta cuando nos dicen que tienen superávits, porque esa plata debería ser reinvertido para abaratar los costos de todos los costarricenses. Dentro de esas instituciones también el AIA, que como hemos visto en las últimas semanas, han hecho un montón de denuncias, recibos altísimos, etcétera, etcétera. Esto es importante recalcarlo para entender a qué se refiere con social, ¿verdad? Pero es socialdemócrata, o sea, aquí vivimos un tipo de democracia republicana donde el poder está en el pueblo. La misma constitución política establece que el poder está en el pueblo y en 3 poderes de la república, pero deja claro, muy claro, que es el pueblo el que está como primer poder de la república y que también nos da el derecho constitucional de analizar las acciones que toma el gobierno,
¿verdad? Para frenarlo si es necesario. De, de todo caso, si la Constitución no nos permitiera intervenir cuando el gobierno, cuando los tres poderes de la República están haciendo cosas que no deben, entonces no estaría en la misma Constitución. Entonces tenemos que tener claro que el poder está en el pueblo. Por eso es que tocamos este tema, por algo muy sencillo. El señor Carlos Alvarado, presidente de la República, hasta este momento ha sido incapaz de sentarse en un diálogo abierto con diferentes sectores, como lo es Rescate Nacional, como lo es el tema de los agricultores, porque ellos ya no creen en el gobierno. Entonces quiere que esto sea transmitido en vivo, ¿verdad? Y que sea una discusión abierta. Ese es el meollo por el cual el presidente de la República ha actuado en una forma dictatorial, porque realmente han venido tomando decisiones. Las leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, me gustaría que se metan y vean las transmisiones de la Asamblea Legislativa, donde solamente un diputado ha levantado la voz en cada uno de los artículos de debate y el resto se quedan callados. En otras palabras, no están representando al pueblo. Esto es sumamente peligroso porque estamos hablando de que, según la OEA, cómo funciona una dictadura moderna, y son empresas que penetran los diferentes poderes de la República y empiezan a darse una transformación de Estado. Bueno, desde hace unos años para acá hemos visto cómo se ha venido dando una transformación de Estado y donde se han venido tratando de debilitar derechos humanos, derechos constitucionales. Y ahora con la Ley Marco de Empleo Público estamos hablando de que todos quedarían debajo de Mideplan. Y aquí no estamos hablando de economía, de salvar sus tierras o las mías. No estamos hablando que si una persona por su género se puede casar con otra persona de su mismo género. No estamos hablando de pensiones, estamos hablando de un sistema democrático que se está vulnerando y que eso nos incluye a todos los costarricenses. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda, y aquí es la bandera de Costa Rica la que tenemos que poner al frente, porque no podemos dejar de lado la realidad que vive Latinoamérica, el acercamiento que ha tenido el presidente de la República, el gobierno de la República, con países como China, Rusia y Cuba y Venezuela, reconocidos mundialmente por los sistemas comunistas más reconocidos, ¿verdad? Y las alertas que ha lanzado también el gobierno de los Estados Unidos, siendo el mayor socio comercial de Costa Rica, pues podría traernos consecuencias muy complicadas. Todos estos temas deberían de hablarse en una mesa abierta con el gobierno de la República, con los diputados de la República, como pueblo, ¿verdad? Y analizar esto no en mesas cerradas ni controladas por el PAC. Eso tenemos que dejarlo claro. Lo que aquí denunciamos es la falta de diálogo, incluso en temas como los de la pandemia, donde se han censurado mucha información. La democracia, un sistema democrático, se basa en el poder de decisión de la mayoría, y para que la mayoría de las personas puedan decidir es porque tienen la información correcta. Por eso es que de mi parte ya me callo por 5 minutos. Mi estimado, te voy a dar ese espacio para que abiertamente y sin censura usted diga lo que considera, ¿verdad? Si no le pregunté algo de importancia, para que usted lo pueda comentar, porque definitivamente el hacer las cosas sin censura creo que es lo que permite que un país sea democrático. Adelante. No, agradecer el espacio, muy buena la conversación, de mucho aprendizaje, y eso es parte de lo que como sociedad tenemos que ir haciendo, es sentarnos a conversar, a dialogar. Este no es el tema mío, pero es tu tema, acercar acuerdos, porque aquí podemos hablar de tantas cosas, pero es que es el diálogo lo que nos va a llevar a rescatar este país. Comparto con usted un diálogo honesto, un diálogo decidido, comprometido y siempre anteponiendo el bien común por encima del bien individual. Respetemos para que nos respeten, respetemos los derechos humanos, respetemos a las personas, la libertad de tránsito que no se puede violar, ni
por parte del gobierno ni por parte de ningún movimiento ni agrupación. Hay que respetar a las personas, hay que respetar que todos tenemos que trabajar, tenemos que mantener familias. Sigamos adelante, sigamos creciendo. Al que quiera tener acceso a este proyecto de ley en el SIL, en la Asamblea Legislativa, lo encuentra. Seguimos como Encuentro Social comprometidos, como sector agropecuario, seguimos comprometidos a que en este país nunca falte la comida. No lo ha hecho en más de un año de pandemia. Le pedimos a Dios como creyentes que no lo falte en el futuro. Si hay un sector que no ha parado y que ha dado la cara por Costa Rica, ha sido el sector agropecuario. Yo le hago un llamado vehemente a la población a que asista a las ferias del agricultor, a que asista a las verdulerías pequeñas, a que compren y usen lo que Costa Rica produce, que va a ser de gran beneficio para el país. Tener un sector agropecuario fortalecido es una bendición y es una maravilla, y quieran o no quieran verlo los de saco y corbata, esta economía se reactiva en base a la agroindustria. No hay ningún otro sector capaz en este momento de echarse a Costa Rica al hombro como es el sector agropecuario. Le agradezco mucho el tiempo, muchísimas gracias y esperamos pronto estar por acá. Don Jason, ¿algún sitio en Facebook o sitio web que tengan ustedes? Asociación de Agricultores Independientes de la zona norte de Cartago. Nos consiguen en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ok, si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿existe algún teléfono o correo en el cual puedan hacerlo? Claro, teléfono es 6174-8131. ¿Lo podría repetir? 6174-8131. Así es, costarricenses. Bueno, don Jason, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de crprensa.com. Esperamos nos sigan tomando en cuenta, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer las preguntas incómodas, ¿verdad? No se preocupe, no se preocupe. Porque creo y es la razón de ser de este medio, porque estamos tirando información que otros no se animan y hacer las preguntas que otros no se animan. Y a veces incomodamos, ¿verdad? Pero creo que esa es la mejor forma de a veces darle a las personas de que tengan acceso a esa información, ¿verdad? Y que tal vez se han hecho esa pregunta, pero nadie la ha hecho. Y tal vez a través de esa pregunta se obtiene la respuesta. Entonces, la única recomendación que podemos hacer como medio de comunicación digital es la siguiente. Bueno, son dos. La primera es, por favor, cómprese una constitución política. Léala, estúdiela. Segundo, corrupción que veo, corrupción que sapeo. Porque definitivamente el país no va a salir adelante si seguimos siendo parte de un sistema de corruptos. En el gobierno, en las policías, en el servicio público, en la empresa privada. Si usted ve algo que no está bien, denúncielo, porque definitivamente tenemos que mejorar este país en bienestar de todos. Son los únicos dos temas que podemos dejarle como reflexión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este programa lo vamos a estar transmitiendo tipo 7 de la noche a través de todos nuestros canales. Va a estar publicado en las páginas de crprensa.com dentro de unos minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerde, si usted quiere tocar un tema con nosotros, 6334-5121, 6334-5121, y ahí agendamos para que usted pues pueda también hacerse sentir en un medio sin censura. Muchísimas gracias, don Jason, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, hasta luego.